Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Alejandra Prieto, Valentina Arellano, Samuel Rojas y yo quien les habla, Carol Guzmán. Los dos textos el texto que escogimos para hacer el paralelo con el cuento Perdonando a Dios fue la novela La Pasión según GH. En primer lugar queremos decir que pues nosotros pensamos que la relación entre ambos textos no consiste en una mera casualidad o en una cuestión de azar. En primer lugar pues queremos hablar de esa relación tan estrecha con Dios que se encarna o se manifiesta pues a través de la cucaracha y la rata respectivamente pues en ambos textos. Digamos que este abandono de Dios no se presenta específicamente en estas dos obras solamente, sino pues este abandono de Dios para el inspector es el detonante de su obra creativa, ya que pues esta muerte simbólica de Dios trae consigo esa naturaleza espinosista filosóficamente espinosista de recrear ese universo moral de la representación. Esto según el autor Benjamin Moser. Y ya pues centrándonos un poco más en ambos textos como tal, pues en Perdonando a Dios digamos que puede verse este enfrentamiento o confrontamiento más bien con Dios de manera explícita, ya que pues el personaje principal que es narrado en primera persona y esto nos da como esa proximidad, esa intimidad, una relación más íntima con la autora, con Clarice Lispector, es la que tiene pues este confrontamiento. Digamos que la rata es ese detonante o ese elemento que pues digamos es utilizado por Dios para causar esa suerte de malestar que es revelatorio ante el personaje. Ahora pasando un poco al texto de La Pasión según GH, podemos encontrar que esta relación con Dios se gesta de un modo distinto, ya que pues digamos que esta relación se va pues gestando desde el viaje interior, en donde surge esa necesidad de esa búsqueda por la reorganización, por encontrarse dentro de sí, pero pues esta búsqueda se da queriendo ser algo más que una mujer. En este caso pues digamos que podemos llamarlo como una suerte de encontrarse como una suerte de divinidad, pero con cualidades humanas. Sin embargo, pues la cucaracha aparece en este punto como un punto de inflexión mismo, en donde H comprende que la vida humana y el valor humano pues realmente no existen. Pues esa cucaracha simbólicamente representa lo que representaría la vida humana. Y pues vemos que el acto de comerse la cucaracha representa como ese clímax, esa revelación, al igual que en el otro relato, cuando ella pisa la rata. A la hora de vislumbrar paralelamente las dos obras, tanto el cuento de Perdonando a Dios como la novela de La Pasión según GH del Inspector, podemos vislumbrar dos elementos fundamentales que van a estar enmarcados, si no en toda la obra, en los hitos fundamentales de la obra. Esto quiere decir que, por un lado, el proceso de introspección que llevan los personajes es sumamente importante para el desarrollo, pues en últimas estas novelas no están mediadas por los hechos, sino más bien por el fluir de la conciencia del personaje. Y por el otro, la aparición de epifanías que en estos dos casos se manifiestan a través de la aparición de una rata y una cucaracha. Estos dos animales, que usualmente son tenidos en cuenta como escorias de la sociedad, vienen a jugar un papel fundamental para el desarrollo de las obras, puesto que en su aparición de alguna forma bajan del papel de magnificencia que tienen los personajes en ese fluir de conciencia a una subjetivación muy distinta entre sí. De manera que, por un lado, la rata en Perdonando a Dios va a ser una forma de subjetivar el personaje, pero también de generar un descenso del personaje. Y ese conocimiento de sí misma que va llevando a cabo la protagonista de alguna forma se verá afectado y va a generar una transformación completa de su propia percepción, en la que cambia de creer que puede ser o que puede maternar a Dios a un momento de sentarse en las bases de soy humana y esto es lo que me ocurre. Mientras que en La Pasión según GH se va a dar cuenta de un asunto completamente distinto, sobre sí una transformación, sobre un papel de superioridad, pero también sobre un subjetivarse desde lo otro, desde eso que está afuera.
Entonces la cucaracha y su posterior ingesta va a implicar de alguna forma que ese conocimiento que adquiere la protagonista sobre sí misma va a estar mediado también por la necesidad de comprender ese mundo que habitan o ese mundo que representan esos animales, pero que de alguna forma ellas no se sienten parte. Bueno, continuando con este ejercicio, vamos ahora a abordar la noción del viaje, y para esto es importante mencionar que a lo largo de los dos escritos del Lispector, tanto en el libro de la Pasión según GH como en el cuento Perdonando a Dios, está la visión del viaje. Esto nos va a permitir que los personajes se extrapolen y tengan la continuidad de diálogos consigo mismo, de metáforas, el uso de experiencias y bueno, la cantidad de categorías que se dan a lo largo de los dos escritos. Es importante aclarar que el tema del viaje no es un tema solamente físico. Si bien en el cuento Perdonando a Dios, la protagonista inicia con un viaje en el tranvía, el viaje del que hablamos es un viaje introspectivo, en el que los personajes se encargan de discernir una serie de situaciones de su cotidianidad y demás. Ambas obras van a iniciar con un proceso de iniciación o un rito. Entonces nos vamos a encontrar con que el Lispector en su obra La Pasión según GH va a buscar una caracterización de los personajes, logrando diferenciarlo de los demás a su alrededor y simultáneamente del otro. Esto va a lograr, lo va a lograr a través de un proceso de deshumanización. Al inicio de la obra entonces nos vamos a encontrar con un personaje trastornado al cual le han quitado su coraza de humano. Ese va a ser el rito o el proceso de iniciación. Entonces nos va a permitir ver el tipo de escritura del Lispector. Me voy a permitir leer un fragmento del texto de La Pasión según GH, en el cual se analiza este proceso. Mi lucha más elemental por la vida más primaria iba a comenzar con la tranquila ferocidad devoradora de los animales del desierto. Iba a encararme en mí con un modo de vida tan elemental que estaba cercano a lo inanimado. Mientras tanto, ningún gesto mío indicaba que yo, con los labios secos por la sed, iba a existir. Esto lo encontramos en la página 15 del libro La Pasión según GH de la editorial Ciruela. Y bueno, nos encontramos con un personaje que va a desdibujar los conceptos de humanidad y animalidad, dejando contrastes en temas filosóficos como lo son el bien, el mal, lo orgánico, lo inorgánico, y mostrando una iniciación de cambio en el giro de la historia, que se va a ir desenvolviendo a lo largo de la novela a través de monólogos internos. Por otro lado, desde el cuento Perdonando a Dios, nos encontramos con una protagonista que va a construir un relato a partir de la memoria reveladora. Es por esto que el viaje introspectivo en el cuento va a estar guiado por la metáfora de conocerse así y entender el por qué ha conocido y ha decidido ciertas acciones. Sin lugar a dudas, ambos textos tienen relaciones desde lo introspectivo y también desde la anagnórisis, pues ambos relatos van a reconocerse. En ambos cuentos vamos a ver que la opinión de los esposos es algo importante y se van a reconocer a partir de unos terceros que van a ser sus esposos. Para finalizar, me gustaría hablar de el ejercicio de la desubjetivación, o como se diría, como el abandono de la subjetividad en las dos personajes de estas dos obras, que es La Pasión según GH y Perdonando a Dios de Clarice Lispector. Por una parte, GH es como una mujer burguesa que todo el tiempo está pensando en los privilegios que tiene y en los beneficios que tiene por tener la capacidad económica con la que posee y con la que nació. Entonces ella tiene su ideario y tiene su forma de pensar de esta manera cuando entra a la habitación, cuando llega a su apartamento. Y el momento de epifanía que se da a lo largo de la obra, hay un ejercicio en el que ella deja de pensar en sí misma, deja de pensar en su forma de ver el mundo, en la forma en cómo esto la beneficia y en cómo es su propia realidad, para empezar a tener una visión mucho más global y objetiva respecto a la realidad y el mundo. Así que hay un ejercicio en donde ella se sale de sí misma
y podría decirse que un ejercicio de humanización, pero también un ejercicio de donde se sale su propia subjetividad para ver una visión un poco más global del mundo. Así que eso es algo que encontramos también dentro de el libro de Perdonando a Dios de Clarice del cuento de Perdonando a Dios. En esta obra pues vimos en un primer momento que el personaje, esta mujer, se ve como madre de todas las cosas, madre de Dios y madre de todo lo que existe. Ella siente una libertad donde ella va viendo cómo ella es una medida de todas las cosas, hasta que se encuentra con un animal, al igual que en la pasión de un GH, y este animal lo que le hace es generar un momento de epifanía donde ella empieza a salirse de ese ideario que tenía como madre y medida de todas las cosas, a humanizarse y verse como un espectro mucho más global respecto a su pequeña existencia y su pequeña posición en el mundo con respecto a lo grande que es él. Tanto así que ella empieza a hallar razones donde dice como que no se ama a sí misma, no ama lo que es, y por eso tiene que amar a los demás y verse a través de las otras cosas, ya que ella muchas veces sus dinámicas consigo misma no las conoce o no se encuentra a ella misma en esas cosas. Entonces aquí vemos un proceso en ambos escenarios donde hay un abandono de la subjetividad para entrar a una mirada un poco más objetiva y global de las cosas y sentirse mínimo, inferior, y sentirse pequeño ante la grandeza de lo que es el mundo y de lo que acontece en él.